Buenos días a todos y gracias por estar acá en Bayside Community Church. Vamos a aplaudir a todas las ubicaciones, a todos nuestros campus, nuestros hermanos y hermanas en la cárcel que nos están mirando en línea. Nos alegra mucho que estén acá con nosotros y Dios está acá con nosotros en este momento. Y qué honor que es esto en nuestra nación, en esta etapa, que nosotros podamos alabar a Dios libremente y públicamente en este sitio precioso que se llama Bradenton y en Sarasota. Este es el cielo en la tierra. Como ustedes pueden ver, yo me mantengo bronceado. Entonces es un sitio lindo. Y me veo bien, ¿cierto? Porque soy muy guapo, ¿cierto? Pues estamos muy bendecidos el día de hoy de tener un invitado muy especial y yo sé que ustedes van a disfrutarlo. El pastor Joaquín viene de Georgia, de Suecia, donde él y su esposa María tienen una iglesia que se llama Word of Life. Y hay más de 3.000 personas que van a esta iglesia en Suecia y hacen un impacto allá. Y es bellísimo. Ellos tienen un colegio para aprender de la Biblia y ellos ya han graduado a 12.000 estudiantes allá en Suecia, que es un sitio muy secular, pero también se han graduado 37.000 estudiantes de la Iglesia de la Biblia y también han plantado 800 iglesias en Rusia, en India. Él también es un autor, él ha estado casado por 37 años con María y ellos han estado haciendo un ministerio por mucho tiempo y ustedes van a ser bendecidos por la palabra de él. Es un comunicador maravilloso y en todas nuestras ubicaciones, por favor, levantémonos a darle la bienvenida a Pastor Joaquín. Buenos días, Bayside. Wow. Gracias, pueden sentarse. Yo no he hecho todavía nada. María y yo estamos muy emocionados de estar acá con ustedes el día de hoy y a mí me gusta mucho este cuerpo de Cristo, el hecho de que nosotros estemos tan lejos de nuestra casa y nos sintamos en la casa por nuestra, ah, nuestra relación con ustedes y con todas las personas fuera del mundo. Y en Bayside, si yo digo, antes de decir algo más, quiero decirles a al pastor Randy que estamos enamorados de ustedes. Hace como un año nosotros pasamos acá un fin de semana en la Universidad de los Pastores acá y a nosotros nos emocionó mucho la presencia de Dios acá, la excelencia, los estándares y las cosas. Estas cosas no pasan sin un líder maravilloso. Entonces quiero decirle del fondo de mi corazón es que los amamos, hermanos, y vamos a aplaudirle por todos los líderes de esta iglesia. Usted tiene un corazón que va hacia Dios, hacia las iglesias, hacia la palabra, hacia las misiones. Y de este momento en adelante yo voy a orar que ustedes puedan venir a orar en mi iglesia en Suecia. Y voy a comprarle un tiquete de solamente una vía para que no pueda devolverse. Entonces, antes de empezar a hablar de la palabra de Dios, vamos a hablar. Ustedes deben preguntarse quién es esta persona con este acento acá encima. Mi nombre es Joaquín. Normalmente ellos quieren hablarme acerca de mi pronunciación. Entonces yo les estaba diciendo para que ustedes sepan cómo pronunciar mi nombre. Entonces imagínense como un rapero hubiera saludado al presidente de Corea. Entonces le hubiera dicho Joaquín. Así es como se dice. Entonces ya ahora ya somos los mejores amigos. Am, Mi esposa María es una bendición para mí. Por favor, levántate para saludar a la iglesia. Mañana cumplimos 35 años de casados. Yay. 35 años felices contigo, amor. Entonces Dios nos ha bendecido con dos niñas hermosas, Abelina y Julia. Julia se casó hace 2 años, ella tiene 2 niños.
Y yo soy el abuelo de ellos. ¡Yay! Me gusta esto, es un poquito irónico en una perspectiva bíblica. El mayor es Sion y el que no tiene mucho pelo es Sansom. Me gusta eso. Y también soy un esposo, un padre y un abuelo. Y yo también soy el pastor de una iglesia en Suecia. Suecia, como ustedes todos saben, es una nación congelada en Europa, y nosotros tenemos dos princesas, Elsa y Anna, y ellos sí tienen un castillo que se llama IKEA, es famoso por todo el mundo, pero no en serio. Suecia es uno de los países más secularizados y más socialísticos en el planeta. Am, y nosotros vemos cómo la gracia de Dios está entrando ahí más cada vez. Y nosotros hemos podido construir la iglesia Word of Life y nosotros podemos plantar iglesias en toda Europa, Asia Central, Ucrania, India y el Medio Oeste. Y le damos gracias a Dios por el impacto de su palabra en este sitio. El día de hoy, oh, por cierto, les digo, vengan y nos visitan. A nosotros nos gustaría tener personas de Florida en Suecia, pero no vengan en el verano, perdón, en el invierno, porque se van a morir. Y eso sería una tragedia, porque tendremos una línea de estatuas congeladas de los que eran antes de Florida. Pero escojan el tiempo en el que vengan en el verano. El tiempo de verano en Suecia es el mejor tiempo del año, entonces asegúrense que si ustedes van a venir a visitarnos, entonces escojan esa época. Entonces vamos a hablar la palabra de Dios y vamos a compartir el mensaje con ustedes para que ustedes tengan una inspiración y estén motivados. Y yo lo llamo como el Espíritu viene y la iglesia va. Entonces vamos a empezar con el libro de los Hechos de los Apóstoles acerca de cómo es importante el Espíritu en el día de Pentecostés. Hechos de los Apóstoles 2, 1 a 6 dice, cuando el día de Pentecostés vino, estaban todos ellos en un sitio, todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Le estoy pidiendo a Dios por el que me dé el don de interpretación. Dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban ellos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén, judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron pasmados porque cada uno lo escuchaba al hablar en su propio idioma. Cada vez que yo escucho esto, yo pienso en Dios que estaba equipando a la iglesia de Jesús con el poder del Espíritu Santo y les estaba dando el poder de llenar esta misión que les dio para ir a todo el mundo con su palabra. Después, hace unos años, yo leí algo y algunas veces cuando ustedes leen la palabra de Dios, sus ojos se abren un poco más de lo que se abrieron la primera vez. Ustedes han experimentado eso, ustedes leen lo mismo, pero entienden algo más de algo que han leído 100 veces. Entonces yo leí estos versículos again, y eso me pasó y yo me di cuenta que el Espíritu en el día de Pentecostés no solamente está haciendo una cosa, está haciendo dos cosas. Una cosa está haciéndolo en las cuatro paredes de la iglesia, pero al mismo tiempo Él está haciendo algo en las calles, fuera de la iglesia. Dentro de las paredes de la iglesia puede compartir el evangelio, pero por fuera el Espíritu está instigando curiosidad en la gente de las calles, preparándolos para recibir la palabra de Dios. Entonces tenemos una categoría que está preparando para compartir y una que está preparada para recibir. Una categoría, usted y yo estamos preparándonos para hablar el nombre de Jesús, y en otro grupo se están preparando para escuchar el nombre de Jesús. Entonces ustedes pueden decir que cuando el Espíritu se mueve hay un signo de exclamación en la gente de Dios, pero al mismo tiempo hay un signo de pregunta
sobre las personas del mundo. Entonces yo empecé a pensar esto y a meditar esto y el Espíritu me habló y me dijo, Joaquín, porque él sí sabe pronunciar mi nombre, ah, es igual el día de hoy. Cada vez que ustedes se reúnen como iglesia, como lo estamos haciendo el día de hoy, estamos entrando en la presencia de Dios y estamos alabando y estamos disfrutando su presencia y nosotros estamos siendo preparados adentro para compartir el amor de Jesús en esta semana que viene. Y yo pienso que al mismo tiempo, mientras ustedes están acá en Bayside en este momento o en cualquiera de las ubicaciones en este momento, mientras nos reunimos para recibir la presencia de Dios, hay vecinos de nosotros, o hay familiares de nosotros, o hay colegas de nosotros, o hay un estudiante en la iglesia, o en el high school, o en cualquier otra parte, un amigo que está preparándose en el mismo momento por el Espíritu para escuchar la palabra que ustedes están siendo preparados para compartir. Amén. Y yo empecé a enseñarle esto a mi iglesia en mi casa para crecer en nuestra fe, recordándoles que ustedes tienen que venir a la iglesia para que ustedes tengan lo que necesitan, pero no solamente para eso, sino para prepararse a ir afuera en su mundo y para ayudar en las necesidades de otras personas. Y para eso es que nosotros venimos, porque Dios nos prepara a nosotros para compartir y Él también prepara al mundo alrededor de nosotros para recibir. Y mientras nosotros recibimos esto con nuestro propósito, Dios está haciendo muchos milagros y podemos alcanzar a muchas personas. Voy a decirles una historia. Esta historia es acerca de los inmigrantes musulmanes que vinieron a Suecia. Ellos vinieron de Siria y terminaron en una ciudad, ah, en una ciudad un poco al norte de donde nosotros estábamos. Y mientras ellos estaban tratando de crear un hogar en esta nación de Suecia que era muy fría, ellos tuvieron una experiencia porque cada noche tenían un sueño que seguía reocurriendo, que había un auditorio muy grande y habían miles de personas así, y él no tenía idea de lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que es este auditorio? ¿Quiénes son estas personas y por qué están así, parados en ese sitio así? Y como los musulmanes no sabían nada acerca de la cristianidad, entonces no entendían por qué, pero el sueño volvía y volvía cada noche. Entonces después de un tiempo él pensó, Alá debe estar tratando de decirme algo y yo debo encontrar este auditorio misterioso. Entonces este musulmán fue a las calles de Suecia y empezó a preguntarle a personas en la calle, perdone, ¿usted sabe dónde hay un auditorio con miles de personas que están de pie así? Entonces gente de América, déjenme decirle una cosa acerca de la gente de Suecia. La gente de Suecia no habla con los extraños. Ustedes necesitan entender esto porque ustedes son campeones en interacción social. Pero cuando ustedes van a un almacén, las personas les hablan. Cuando ustedes van a un elevador y hay una persona americana, le dice, hola, ¿cómo estás? O algo así. Pero en Suecia esto no pasa. Entonces ellos le preguntarían, ¿por qué me habla usted? ¿Es un asesino en serie? Nosotros no sabemos cómo usted está hablando conmigo. ¿Cuál es el propósito de esto? Entonces, todas las personas de Suecia pensaron que este refugiado musulmán estaba loco porque estaba hablando con los extraños. Entonces, nadie podía decirle a él acerca del auditorio este que él estaba hablando. Pero él le preguntaba, un auditorio que viene a mí en sueños, de pronto es en Estocolmo, la capital de Suecia. Entonces, él se metió en un tren para ir a Estocolmo, para buscar a este auditorio extraño y llegó a Estocolmo, de la ciudad de donde él estaba, por tren, y cuando él llegó a la última estación, él llegó a nuestra ciudad de Uppsala. Y cuando él llegó a Estocolmo, él salió a la plataforma del tren y hay un hombre ahí parado. Es un hombre de 25 años que él nunca había visto y él fue y le dijo a este musulmán, hola, usted se pasó una estación, usted necesita volver una estación del tren y ahí es donde usted va a encontrar lo que está buscando. Entonces este musulmán que estaba un poco confundido se volvió a meter al tren y le dijo gracias y se devolvió una estación y llegó a nuestra ciudad.
Y cuando llegó a nuestra ciudad, le preguntó a la primera persona, perdón, ¿usted sabe dónde acá hay un auditorio muy grande donde las personas se paran así? Y entonces él le dijo, sí, es en la iglesia Word of Life, todos lo conocemos acá. Entonces, este musulmán llegó al bus, llegó a nuestra iglesia el sábado por la noche, entró a nuestra iglesia, la primera iglesia que él había visto en su vida, es un sábado en la noche, y él entró al auditorio y miles de personas estaban alabando a Jesucristo nuestro Señor, y él reconoce este auditorio en detalle, él reconoce los balcones, los colores, todo. Y la primera cosa que él oye es cuando yo decía, de pronto usted está acá esta noche porque no conoce a Jesús. Él escuchó la palabra de Dios por primera vez. Él levanta la mano y él acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y solamente más tarde supimos toda la coordinación que tomó este proceso, como Dios le dio a este joven musulmán eh, el ángel en esa estación de Estocolmo, y cómo Dios se aseguró que él terminara en nuestra iglesia. Y mis amigos, así es como Dios quiere a cada uno de los seres humanos. Y a nosotros nos acordamos cómo Dios nos preparó a nosotros para hablar, pero más cómo preparó al mundo alrededor de nosotros para escucharnos, más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Si Dios es el que quiere que nosotros compartamos, y Él es el que quiere y Él es el mismo que prepara al mundo para recibir, entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra parte? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra parte de esta ecuación? Entonces yo quiero compartir con ustedes dos cosas que son para que de usted y para que yo hagamos. Nosotros debemos creer que el Espíritu Santo está con nosotros. Nosotros debemos atrevernos a creer que el Espíritu está con nosotros. Y a mí me gusta el capítulo en Juan 14, cuando Jesús presenta al Espíritu Santo a sus discípulos. Y la primera cosa que él dice en Juan 14:16, dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, para que esté con vosotros para siempre. Cuatro palabras que hacen una diferencia grandísima en esta palabra. Lo primero que Jesús quiere que usted y yo sepamos acerca del Espíritu Santo no es que Él es grande y poderoso, aunque lo es, y no es que el Espíritu le va a dar escalofríos y experiencias emocionales alguna vez, aunque puede que lo haga, pero lo que Él quiere que nosotros sepamos primero es que Él siempre va a estar con nosotros. Siempre va a estar con nosotros, lo que quiere decir que va a haber momentos en los que lo sintamos, en que sentamos su presencia, y me gustan muchos esos momentos, pero también va a haber momentos en los cuales ustedes no van a sentir nada, nada. Eso no quiere decir que Él no esté ahí, eso solamente quiere decir que usted tiene que estar preparado para creer que Él está ahí, porque escúchenme, el Espíritu de Dios no está con usted porque usted lo siente. Él está con usted porque Jesús prometió que Él estaría con usted, y Jesús nunca miente. Él está con usted porque Jesús prometió que Él va a estar. Y eso quiere decir que va a haber días en que usted no siente nada, para nada. Pero cuando usted toma un paso de fe, que Él está con usted, así sea lunes, así sea martes, así yo no lo sienta nada en mis emociones o sentimientos, Él está conmigo simplemente porque Jesús dijo que iba a estar. Y cuando ustedes se atreven a creer en la presencia, así no lo sientan, Dios va a hacer un milagro, y Dios va a conectar a la iglesia con usted y va a conectar a la iglesia con el mundo. Y yo me acuerdo hace unos años yo estaba en un avión yendo a las Islas Faroe, es unas islas en Europa. Las Islas Faroe es un grupo de islas en el Océano Atlántico. Son pequeñitas. ah, yo no sé cómo terminaron allá, pero ahí había una conferencia de cristianos y yo iba allá. Ah, entonces yo estaba leyendo mi Biblia en el avión, y junto a mí
en el asiento al lado mío había un hombre un hombre grandísimo en todas las direcciones. No solamente él era gigante, pero él también estaba borracho. Él estaba borracho. Este hombre estaba tan borracho que yo me sentía borracho nada más de olerlo a él. Y porque él estaba súper borracho, también estaba haciendo súper fuerte, hablaba súper fuerte. Lo que él estuviera pensando, él lo decía durísimo. Y entonces, de nuevo les digo, amigos americanos, cuando los suecos estamos al lado de personas que hablan muy duro, entonces nosotros nos callamos. Entonces él estaba dando una conferencia él solo para todos los que estaban allá y todos los demás estábamos escuchándolo, así nos lo quisiéramos oír o no. Y entonces de pronto ustedes me dicen, oh, Pastor Joaquim, yo estoy segura que usted estaba orando por la salvación del alma de este hombre en ese momento. No, para ser brutalmente honesto, yo no estaba orando en ese momento. Yo estaba molesto e irritado. Si yo estaba orando por algo, era para que lo cambiaran a él a otro asiento, que lo cambiaran a primera clase o que lo cambiaran para otra clase más baja, pero que lo cambiaran para otro asiento. Y yo estaba perdiendo mi santidad. Pero acá estamos, él estaba hablando y hablando y hablando y hablando súper fuerte y estaba haciendo gestos y me estaba golpeando todo el tiempo y yo estaba muy molesto y muy molesto y de repente el capitán del avión entró en el parlante y dijo, señoras y señores, acabamos de escuchar de las Islas Faroe y hay una tormenta sobre la isla y no vamos a poder aterrizar esta noche. Lo siento, pero tenemos que devolvernos otra vez para Estocolmo y podemos tratar de nuevo mañana. Les pedimos perdón por cualquier inconveniente. En ese momento, cuando yo escuché eso y todos escuchamos eso, todo el mundo en el avión hizo, ah. Así es como la gente sueca expresa su molestia muy grande. Cuando están molestos, si ustedes ven a un sueco haciendo, corran, porque hay un peligro inmediato en ese momento. Entonces en ese avión, en ese momento, todo el mundo hizo, ah. Entonces el hombre borracho empezó a gritar, no, aterrice este avión, yo quiero aterrizar en esta noche, como si el piloto le fuera a decir, sí, ok, voy a hacer eso. Entonces yo pensé, ay, cállese. Entonces después él se voltea hacia mí y me mira y me miró a mi Biblia y me miró de nuevo a mí y me dice, hombre, empieza a orar en este momento. Honestamente, iglesia, él me tomó por sorpresa. Yo no estaba orando, yo no estaba listo para eso, yo no sabía cómo responderle a esto. Y entonces todo el mundo me estaba escuchando a mí, estaba escuchando esta conversación. Entonces yo pensé, oh, oh, ¿ahora qué digo? Entonces yo dije, no, yo solamente voy a orar si usted ora conmigo. Ujú. Y todos los del avión hicieron, oh. Entonces él pensó por un tiempo y después él dijo, no, yo no creo en Dios. Entonces yo pensé que esto era emocionante porque él quería que yo orara a un Dios en el cual él no creía. Entonces yo dije, bueno, entonces si usted no reza, yo no rezo. Y todo el avión hizo, ¡oh! Y después él pensó un momento y él dijo esto, si yo oro con usted, ¿vamos a poder aterrizar esta noche? Ahora el avión estaba completamente en silencio. Todo el mundo quería saber qué era lo que el hombre con la Biblia iba a decir, qué era lo que iba a salir de su boca. Y entonces yo estaba buscando y yo estaba pensando, oh Dios, si tú has hablado conmigo alguna vez en mi vida, háblame ahora. O no sé, no me vuelvas a hablar. Yo necesito hablar en este momento una confirmación en el nombre de Jesús. Yo necesito que tú pongas un altavoz y que tú hagas que tu ángel Miguel
ah, me diga algo o que tú escribas en las nubes, sí, Joaquín, sí, vamos a aterrizar, pero no hubo nada, ni siquiera sentí un escalofrío, no sentí una experiencia emocional, no una palabra, no una voz, nada. La única cosa que yo tenía en ese momento eran las promesas de Jesús, que el Espíritu de Jesús nunca me iba a dejar y que Él siempre iba a estar conmigo. Entonces yo tomé un respiro profundo, el más profundo de mi vida, y yo dije, sí, si nosotros oramos juntos, nosotros vamos a poder aterrizar esta noche. Oh, ayúdame, Dios. Y todo el avión hizo, ¡oh! Y este hombre grande, gordo, entonces dijo, ok, entonces oremos. Y él dobló las manos y yo puse mi mano sobre él y yo oré por un buen tiempo y yo quería darle a Dios todo el tiempo que necesitara para hacerme este milagro. Esta era la versión larga de la oración. Yo oré por todo lo que se me vino a la cabeza y después ya terminé, se me acabaron las cosas para orar y yo dije, Dios, espero que podamos aterrizar este nombre en el nombre de Jesús, amén. Y este señor dice, amén. Y todo el avión dijo, amén. No, mentiras, no dijeron eso. Ok, 5 minutos más tarde, el capitán habló en el altavoz y dijo, señoras y señores, nosotros ya escuchamos noticias de las Islas Faroes que la tormenta ya se calmó y que sí vamos a poder aterrizar esta noche. Iglesia, vamos a darle alabanza a Jesús. Y mi vecino de al lado se volteó y me miró así. Y de nuevo yo me acordé que no es acerca de mis experiencias emocionales, es acerca del poder del Espíritu Santo, no por mi poder, pero por la presencia y por el poder del Espíritu Santo. Y yo no estoy compartiendo esto, yo no estoy compartiendo esta historia con ustedes para que yo ah, parezca un héroe. ah, yo quiero que ustedes sepan que van a haber momentos así en su vida, donde ustedes no sienten nada, donde ustedes no están inspirados, donde ustedes no están emocionados, pero que ustedes tienen dificultad creyendo que está con ustedes el Espíritu, pero en ese momento es que Dios está listo para hacer un milagro en ustedes. Por eso alabamos a Dios. Cuando nosotros nos atrevemos a creer en su presencia dentro de nosotros, Él está listo para conectar a la iglesia. Él está preparado para alistar al mundo para que reciba una cosa más que estamos llamados a hacer y que tenemos que hacer en este proceso. Lo primero es atrevernos a creer que el Espíritu está con nosotros y segundo, tenemos que salirnos del barco. Y yo estoy segura que están familiarizados con la historia de Mateo 14, donde todos los discípulos de Jesús estaban en un barco en el océano de Galilea y Jesús viene caminando en el agua. Y hay una conversación entre Jesús y Pedro que termina diciéndole Jesús a Pedro, ven a mí. Y nosotros sabemos qué pasa, pero entonces vamos a parar acá un momento, pero pongámonos en los zapatos de Pedro, porque Pedro era un pescador, él era el hijo de pescadores. Entonces, si hay una verdad es que si nosotros nos van a transportar, si nosotros queremos transportarnos en el océano de Galilea, necesitamos un barco. Eso era lo que sabía Pedro. Pero en este momento Jesús había hablado con Pedro en el barco muchas veces, pero ahora Jesús está retando el concepto de Pedro de cómo navegar en el agua. Entonces, ¿cómo esto se relaciona con usted y yo en este año del 2022? De pronto usted no tiene un barco, yo tampoco tengo uno, pero igual todos tenemos un barco, porque en el barco también es la representación de lo que nosotros sentimos seguros, de lo que nosotros nos sentimos cómodos, de lo que nosotros tenemos control. Así como Pedro, él tenía control dentro del barco. Entonces, inicialmente Jesús va a donde Pedro y va dentro del barco de Pedro en los términos de Pedro en su barco. Pero eventualmente Jesús le pide a él que salga del barco y que camine con él
y para que él se salga de su zona de comunidad, para que él se salga de su experiencia. Y cuando él necesitaba hacer algo que no había hecho nada, él hubiera podido ver algo que nunca había visto antes. Y mientras nos preparamos para este mensaje, mientras yo me preparaba para este mensaje, yo pensaba, Jesús nos está llamando a que salgamos de nuestra zona de comodidad. No hay nada malo con el barco en el que estamos. El barco no representa pecado, solamente representa el área que nosotros controlamos. Salirnos de esa área representa tomar un paso de fe. Hacer algo de lo que nosotros sabemos, permitirle a Dios que cree un milagro nuevo por nuestra obediencia. Una vez yo quería compartir algo cuando Dios me retó o a mi iglesia para que nosotros nos saliéramos de nuestra área de comodidad. ¿Puedo compartir esta historia con ustedes? Por favor, digan que sí, porque igual la voy a compartir. Entonces, ustedes saben. Ustedes han escuchado que esta iglesia está involucrada en la situación de Ucrania, ayudando a los refugiados. Nosotros estamos muy agradecidos por iglesias como estas, porque nos han ayudado, porque están dando generosamente para ayudar a la gente que tiene necesidad. Pero como 5 o 6 años nosotros tuvimos una situación similar en Europa. En ese momento los refugiados que venían salían del Medio Oeste, de Afganistán, y ellos se metían en unos botes inflables y se iban en el Océano Mediterráneo, en el Mediterráneo, y ellos estaban tratando de salirse de sus casas porque estaba ISIS, porque había guerra. Ellos querían irse de allá. Entonces, cuando nosotros escuchamos las noticias acerca de estas, nosotros no sabíamos qué era lo que pasaba. Si ellos hubieran llegado a la parte de arriba de Europa, ellos iban a caminar hacia el norte por el continente de Europa y la mayoría de ellos se iban a ir para Suecia porque en ese momento nosotros teníamos leyes de inmigración muy liberales y era fácil para ellos entrar en nuestra nación. Entonces, para que ustedes pongan esto en perspectiva, caminar de Grecia hasta Suecia era como caminar de acá hasta Phoenix, Arizona. Es un camino muy, muy, muy largo. Entonces nosotros nos dimos cuenta cuando esto estaba pasando que en semanas miles y miles de personas iban a entrar a Suecia y las noticias eran muy, muy grandes y decían, no, los musulmanes van a venir y van a tomar nuestro país. Y en ese momento nuestros pastores y yo empezamos a orar y a hacer ayuno y a orar y ayuno, cómo vamos a interactuar, qué vamos a hacer acerca de esto, qué posición vamos a tomar. Y yo sentí algo muy claramente en mi corazón y Dios me dijo, ¿quieres construir una iglesia de miedo o una iglesia de fe? Y yo dije, quiero construir una iglesia de fe. Y la fe no niega el problema. La fe se enfoca en la posibilidad dentro del problema. La fe no niega el obstáculo. La fe desea ver la oportunidad dentro de ese obstáculo. Y nosotros decidimos que íbamos a entrar en esta situación, íbamos a creer que en este desastre humanitario nosotros íbamos a ver un océano de fe. Y yo quiero aclarar que yo no estoy hablando de una ley política. Yo no estaba de acuerdo con las leyes de inmigración de Suecia en ese momento, pero yo pensé que al aceptar estos miles y miles de musulmanes, yo sabía que iba a haber problemas sociales también, pero nosotros pensamos, esta gente va a venir igual, estas son nuestras leyes. Entonces nos dejó a nosotros como iglesia con dos opciones. O podíamos salirnos de esta situación y poner distancia y quejarnos, o nosotros podríamos entrar en esta situación en el nombre de Jesús y tomar esta oportunidad para alcanzar gente que de otra manera no hubiéramos alcanzado en Irán o en Afganistán con amor y con los brazos abiertos de Jesucristo. Entonces yo me acuerdo esto como si fuera ayer. Nosotros coordinamos nuestras iglesias desde Athens hasta Suecia, todas las iglesias de Word of Life, y nosotros
hicimos una cadena y todos los refugiados podrían caminar de una iglesia de World Life hasta la siguiente. Y en cada una de ellas les dimos comida, les dimos ropa, les dimos asistencia médica, les dimos todo, porque Dios amó tanto al mundo que Él nos dio a su único Hijo para que cualquier persona que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y cuando ellos llegaron a Suecia, nosotros pusimos un aviso grande que decía, bienvenidos refugiados, y les dimos la bienvenida con fiestas. Nosotros hicimos una fiesta para darles las bienvenidas y nosotros les dijimos, si nosotros podemos hacer que 100 musulmanes vengan a nuestra iglesia, va a ser maravilloso, porque cuando ellos entran en una iglesia que no es de ellas, esto es muy grande. Nosotros tuvimos 471 musulmanes esa noche. Y nosotros tuvimos una noche gloriosa y nosotros alabamos a Jesucristo con estos refugiados. Y nosotros les dijimos a ellos que nosotros tuvimos que salir de Israel por la persecución también. Y hablamos con ellos acerca de la palabra de Dios y ellos empezaron a hablar, a abrir sus corazones. Y nosotros vimos milagros como no habíamos visto en muchos años porque Dios ama a sus hijos. Él ama a los hijos de Ismael. Y Jesús empezó a trabajar en nuestros grupos. Había una familia de 18 personas en un apartamento y Jesús se apareció. Todos lo vieron, todos lo escucharon y Él le dio su palabra a los 17 musulmanes y partieron el pan. Y cuando Jesús quiere que alguien se salve, usted se salva. Y nosotros les pedimos que vinieran y hablaran con nosotros. Y Él vino con nosotros. Nosotros vimos cosas que nunca habíamos visto. Y ahora más de 1,000 musulmanes han aceptado a Jesús en nuestra iglesia solamente. Y yo he visto y ahora yo tengo muchos miembros en mi iglesia que se llaman Mohammed. Yo no sé, eh, tenemos que darles Biblias. Ahora hemos graduado más de 500 personas que eran ex musulmanes y ahora se han graduado de nuestra iglesia de la Biblia y de nuestras clases. Y cuando toda esta situación de Afganistán sucedió, nosotros teníamos un un ejército de musulmanes que podían hablar de la palabra de Jesucristo a todos estos otros musulmanes que venían saliendo. Y yo amo a esta gente. Y ellos no pueden pronunciar mi nombre porque ellos hablan árabe y farsi, pero ellos me dieron a mí esta camisa que dice Pastor Abdullah Hakim. Y amigos, cuando nosotros celebramos nuestros servicios los domingos y nosotros vemos a nuestra iglesia, nosotros vemos todos estos cientos y cientos de hijos de Ismael y ellos se están arrodillando delante de otro Dios. Ellos levantan sus manos, ellos alaban al Cordero y yo no podría estar más agradecido. Pero al mismo tiempo, yo me doy cuenta que nosotros hubiéramos podido perdernos esto fácilmente si no hubiéramos salido de nuestro barco, si nosotros hubiéramos permanecido en nuestra zona de comodidad y nosotros hubiéramos podido perdernos de todo esto. Algunas veces nosotros tenemos que salir de nuestra zona de comodidad y cuando Dios nos llama a salir de nuestro barco es porque hay muchas personas que nos necesitan en nuestra vida y ahora las puertas están abiertas. Ah, esta es una foto mía hablando con adolescentes de Egipto acerca del Evangelio de Jesús. Nosotros pasamos esto por YouTube y más de 2 millones de personas en Egipto vieron este mensaje de Jesucristo por medio de YouTube. Démosle gracias a Dios por esta oportunidad. Y acá es donde yo quiero que nos reconectemos con nuestra situación, porque ustedes también tienen barcos, ustedes tienen zonas de seguridad
Y yo no sé a lo que Dios los esté llamando para que salgan, para que tomen un paso de fe, para que le permitan a Él trabajar por medio de ustedes, para que ustedes se atrevan a creer un poquito más de lo que querían creer antes, que el Espíritu Santo está con ustedes y que salgan de ese bote, de ese barco, y así ustedes alcancen más personas con el mensaje de Jesucristo. Ahora, por favor, levantémonos en nuestros pies en la presencia de Dios. Yo solamente quiero llevarlos en una oración para que nos pongamos, para que nos hagamos disponibles, para que el Espíritu de Dios trabaje por medio de nosotros, para que nos haga esa iglesia que nos prepare para compartir, pero que también creamos que todo el mundo está preparado para recibir lo que nosotros hemos recibido aquí. Entonces abramos nuestros corazones, levantemos nuestras manos hacia Él como signo de obediencia y de dedicación y vamos a orar una oración de bendición en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por esta gente preciosa, por esta iglesia maravillosa que está haciendo una diferencia en todo el mundo. Padre, es mi honor pararme acá en esta plataforma compartiendo tu palabra. Juntos creemos en el nombre de Jesús y pensamos que en esta semana nosotros nos vamos a atrever a creer que el Espíritu está con nosotros. Nosotros vamos a confiar en las promesas de Jesús sin importar nuestras experiencias emocionales y nosotros pedimos que nosotros tomemos un paso fuera del barco y que obedezcamos. Muéstranos en qué área nosotros hemos confiado mucho en nosotros mismos, en nuestro propio control y ayúdanos a tomar ese paso de fe para que tú nos puedas usar de nuevas maneras. Dinos dónde tenemos que hacer cosas que no hemos hecho antes para que nosotros podamos ver cosas que nunca hemos visto antes. Padre, te lo pido que pidas a tus a tus gentes, a tus personas, a las gentes que están acá, que tú hagas citas divinas que creen salvación y que nos expongas a muchos miles y cientos de miles de personas en tu nombre precioso, Jesucristo. Amén. Vamos a alabar a nuestro Señor juntos. Una cosa más, yo siento que el Espíritu me está llevando a hacer esto. Unos segundos más, por favor, con sus ojos cerrados por unos segundos. Yo solo quiero darles la oportunidad de tomar este mensaje y concretarlo. Como ustedes están listos para compartir, también quiero que ustedes estén listos para escuchar y para recibir con sus ojos cerrados. Puedo pedirles en la presencia de Dios que piensen en las personas que son parte de su mundo por unos segundos, amigos, vecinos, colegas, familiares, de todas las personas que crean su mundo. Escojan una persona que pueda estar en una situación especial en este momento, una persona que necesite a Dios en este momento, una persona que de pronto no sea un creyente, pero que necesite volverse una, o que de pronto en algún momento lo fue, pero en este momento tiene problemas con Dios. Y yo creo que en estos momentos yo quiero que ustedes hagan una cosa. Si ustedes están pensando en una persona específica, yo creo que ustedes levanten sus manos en este momento, porque algunas veces nosotros necesitamos empezar solo con una persona y quiero darles la oportunidad de que ustedes le digan que sí al Señor en esta semana, en esta semana. Yo quiero ser tu mano, Señor. Yo quiero que tú alcances a esta persona y yo quiero que tú creas que esa persona no entró en mi mente por accidente, pero por el poder del Espíritu Santo. Y si ustedes están pensando en una persona en este momento, por favor, levanten sus manos como signo. Yo sé exactamente en quién estoy pensando y yo pienso, yo quiero creer contigo en este momento, que el Espíritu Santo puso a esa persona en mi pensamiento, porque esa persona está más preparada para el amor de Jesús de lo que ustedes creen. Todas las manos levantadas, todas las manos, porque sabemos que Jesús murió por esa persona preciosa que está en nuestra mente y nosotros oramos por esa persona, Señor, y que nosotros podamos creer que esa persona no apareció por accidente,
que fue puesto en nuestra mente en este momento, porque esa persona está más preparada de lo que nosotros pensamos para escuchar las buenas noticias de la palabra de Dios y para recibir el amor de Jesús. Y nosotros decimos con las palabras del profeta Isaías, aquí estoy, Señor, úsame, mándame. Y en este momento, mientras escribimos un email, mientras vamos y hacemos una visita, Señor, o un texto o hablamos con esta persona, Señor, que tu amor sea aceptado en el corazón que te necesita. Te pedimos, Señor, que tú, por favor, nos ayudes esta semana para que este momento de oración y decisión tenga fruto. Y te lo pedimos en el nombre sagrado de Jesús. Y todos decimos amén. Muchas gracias, Bayside. Fue un honor pasar esta mañana con ustedes. Bueno, vamos a aplaudir al pastor Joaquim. Muchas gracias. Eso fue espectacular. Estoy inspirado, mi fe, tengo un reto y Dios está haciendo unas cosas maravillosas y me gusta saber que Él no está acá solamente en Bayside, sino que está en todo el mundo, incluyendo a Suecia. Yo voy a ir allá, les gustan las personas como yo, pero yo me voy a devolver, yo no me quedo allá. Por un momento, quiero hacerles una invitación. Si ustedes están acá el día de hoy y ustedes nunca han tomado la decisión de tomar a Jesucristo o de aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador, es la más importante decisión que pueden tomar. Entonces, ustedes pueden pasar la eternidad con su Creador, lo quieren hacer. Jesús pagó un precio muy alto para que ustedes pudieran hacer esto. Si ustedes no están seguros, pero si ustedes están seguros, por favor, en el momento en que yo cuente a tres, y ustedes quieren tener esa certeza que ustedes han recibido este regalo maravilloso de la salvación, si ustedes quieren esta certeza con los ojos cerrados, con la cabeza baja, levantemos nuestras manos. Este es su momento, este es el momento para hacerlo. Si usted levantó su mano, usted quería levantar su mano por toda esta sala, yo voy a hacer esta oración y vamos a entender que esto solamente está afirmando la decisión que ha tomado lugar en nuestro corazón y el Señor va a entrar en nosotros. Digan estas palabras después de mí. Padre Dios, gracias por Jesús. Yo le digo que sí a tu amor. Perdóname por mis pecados. Te doy mi vida completa. Entra en mi corazón. Sé mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a celebrar por un momento. Y el Señor me acaba de mostrar algo. Algunas veces, cuando ustedes miran a su trabajo, si ustedes no son artistas, yo, yo quiero decirles que vi a una persona donde en su vida tienen preguntas, tienen problemas, hay cosas que han pasado en su vida y lo que yo vi fue la mano de Dios que tenía esa foto, que tenía una imagen suya que usted nunca pensó que estaba ahí. Su trayectoria en su vida ha empezado a cambiar porque ahora Dios ha empezado a pintar en el lienzo de su alma y de su vida. Y ahora ustedes van a empezar a sentir ese cambio, esa restauración en las relaciones, esta sanación. Yo quiero que ustedes sepan que Él los escucha y que Él viene hacia donde ustedes. Ahora quiero hacer una oración de bendición para ustedes. Entonces, por favor, volteen sus manos hacia el cielo. Que Dios los bendiga, que los mantenga, que les muestre su rostro, que les dé gracia y compasión, que sonríe sobre ustedes y les traiga paz, que les traiga favores, alegría, paz, valentía. Yo espero que en su vida nada les haga falta, que nada esté roto, que ustedes tengan todo lo que necesitan en cuanto a la vida y en cuanto a Dios, que ustedes y su familia estén protegidos físicamente, espiritualmente, emocionalmente, que ningún arma se forme en contra de ustedes y que no prospere y que en esta semana
el Señor los ayude y les muestre cómo salir de su barco para que ustedes puedan atreverse a creer, a ver la bondad de Dios. En el nombre de Jesús y todos decimos amén. Que Dios los bendiga. Queremos orar con ustedes. Si necesitan orar con alguien, acá tenemos a nuestros compañeros para orar con ustedes y que tengan una muy buena semana.